Hoy vamos a hablar de la cultura de la propina en Canadá. Justo me puse a pensar, wow, hay mucha gente que no sabe que hay que dejar propina aquí casi que obligado en Canadá. ¿Cómo es eso de que hay que dejar propina casi que obligadamente? Porque si no, es como que, o sea, no es un crimen, pero es casi que un crimen social, literal. Serás juzgado, criticado e incomprendido. Hola amigos de la vida, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Ya saben, si me conocen, que me llamo Fari Melissa, pero lo acorto y me gusta más que me digan Fari Meli. Bienvenidos a este canal. En este canal, por si no me conocen, hablamos de inmigración a Canadá, mi experiencia personal viviendo en Canadá como una latina y pues también a veces hacemos vlogs de viajes de aquí para allá, pero más que todo lifestyle en Canadá y pues yo les hablo un poquito de todo aquí, de cómo es la vida en Canadá. Así que por favor no olviden suscribirse a este canal, darle like, dejar sus comentarios, compartirlo, cualquier forma de engagement ya saben que ayuda a que este canal siga creciendo y se pueda mostrar a más personas. También los invito a suscribirse a mis redes sociales. Soy muy activa en Instagram y en TikTok también. Ahí voy, pero me pueden encontrar en todas las redes. Mismo username, el mismo nombre, Farimeli. Aquí se los dejo, vayan a seguirme. Y bueno, amiguitos, hoy vamos a hablar de algo que me puse a pensar justamente hoy. Este video lo estoy grabando el día de mi cumpleaños, el 1 de septiembre. No va a salir el 1 de septiembre, pero esta es la fecha en la que lo estoy grabando. Espérense. Bueno, sí, lo estoy grabando el día de mi cumpleaños, pero en la mañana fuimos a desayunar con mi familia y comimos rico y todo. Y se me ocurrió una idea de un video que yo dije, ¿por qué no les he hablado de esto a mis suscriptores? O sea, amigos, ¿por qué no les he hablado de eso? Yo sé que muchos no tienen ese conocimiento aquí en Canadá. Tal vez es porque llevan poco tiempo, pero hoy vamos a hablar de la cultura de la propina en Canadá. ¿Y qué tiene que ver eso con que fui a comer hoy en la mañana? Pues que como fuimos a comer, justo me puse a pensar, wow, hay mucha gente que no sabe que hay que dejar propina aquí casi que obligado en Canadá. ¿Cómo es eso de que hay que dejar propina casi que obligadamente? Porque si no, es como que, o sea, no es un crimen, pero es casi que un crimen social, literal. Serás juzgado, criticado e incomprendido. Entonces, les voy a explicar para que ustedes no pasen por ninguna situación vergonzosa cómo funciona la propina aquí en Canadá. Les daré todos los detalles a lo largo de este video, así que quédense hasta el final. Creo que antes vamos a explicar como conceptos de base que son súper importantes para entender la cultura de propina aquí en Canadá. Yo voy a hablar específicamente de Quebec porque esta es la provincia en la que yo vivo en Montreal, pero esto funciona igual en toda la provincia. No sé si en todas las provincias de Canadá es así también. Tengo entendido que sí, o muy parecido, porque sé que en Estados Unidos también funciona así. El salario mínimo en Canadá por hora ronda alrededor de $16 la hora, ¿ok? Entonces digamos que alguien que trabaja a tiempo completo, trabaja 40 horas, entonces le pagan $16 la hora, entonces 16 lo multiplicas por 40 y eso es lo que ganas por semana, ¿no? Luego multiplicas por 4 semanas y eso es lo que ganas en un mes. Eso es con cualquier tipo de empleo. Es la ley, lo mínimo que te deben de pagar es $16, ¿no? Y es aquí donde viene la pequeña diferencia con los meseros en un restaurante o cualquier otro empleo que reciba propina en teoría, ¿ok? Vamos a concentrarnos en los meseros, en los restaurantes, todo lo que es este gremio de empleo, ni siquiera sé cómo se dice, pero digamos que sí. Bueno, pues entonces los meseros aquí en Quebec ganan $12.90 la hora, ¿ok? Entonces digamos que para hacerlo más fácil, $13, ¿ok? $3 menos que una persona que no trabaja en un restaurante. Los meseros ganan $3 menos. Entonces vamos a hacer como las matemáticas solo para explicar bien. Entonces, 16 por 40 horas y esto al mes. O sea, en teoría, así les digo, esto no es exacto, pero en teoría, una persona con salario mínimo que no es mesero, que no recibe propinas, hace $2,560 al mes. ¿Ok? Esto es con taxes incluidos, ¿verdad? Obviamente después te quitan los taxes y tienes que pagar aquí, allá, nada. Pero digamos, este es el salario bruto, ¿no? Y alguien que trabaja en un restaurante, o sea, un mesero,
vendría haciendo $13 la hora, ya dijimos, y al mes vendrían siendo $2,080, ¿ok? Hay una diferencia de prácticamente casi $500, ¿ok? Entre uno y el otro. Ahora, ¿por qué los meseros ganan menos que cualquier otra persona que trabaja en cualquier otro empleo donde pagan el salario mínimo? Lo que pasa es de que aquí en Quebec les pagan menos para que el salario se venga a complementar con toda la propina. Yo no sé por qué tienen la mentalidad de que no merecen ganar el mínimo igual que todos, porque con las propinas ganarían aún mucho más y el gobierno decide que es mejor que ganen menos y que con las propinas completen para por lo menos llegar al salario mínimo normal. Es algo complicado, amigos, pero sí, de verdad, o sea, imagínenselo. Si tienes propinas, sí hay bastantes posibilidades de que puedas hacer mucho más que el salario mínimo regular. O sea, yo sí he escuchado de historias, obviamente, dependiendo en qué restaurante trabajes, donde con propinas puedes llegar hasta $2,000 a la semana, puedes llegar a hacer $400 más por semana. O sea, de verdad es demasiado variado, todo depende de en qué restaurante trabajas, si es un restaurante de lujo, si es un restaurante de desayunos, si es un restaurante normal, no tan lujoso. Depende también de cuántos clientes hay, depende de qué tanto ordenan las personas. Y, o sea, son muchos factores los que determinan cuánto vas a ganar de propina y cambia cada semana, o sea, cambia cada día. No siempre vas a ganar lo mismo en propina. Es algo que fluctúa mucho, ¿ok? Y es por esto de que si se lo estaban preguntando, sí, dejar propina aquí en Quebec, en Canadá, no es una opción, es prácticamente obligatorio. No es que sea obligado por la ley, o sea, no está escrito en alguna ley que diga se debe dejar propina, no, pero la verdad es que sí es condenado socialmente el no dejar propina. Es muy mal visto, se considera de muy mala educación. Y no solo eso, amigos, que yo sé que esto puede ser un shock para muchos. No solo basta con dejar la propina como lo que tú creas adecuado, sino hay un mínimo porcentaje que debes dejar como propina. Yo sé que a muchos les está volando la cabeza, pero déjenme les explico. En muchos países como en Latinoamérica, dejar propina no es obligatorio. Hay veces que puede estar de ya incluida en los precios de los platos que comes en el restaurante, o a veces cuando ya te llevan la factura y dice como que el servicio ya está incluido, na. Y bueno, estas son cosas que yo recuerdo de mi país que era súper común. O sea, nunca se te iba a ver mal por decidir no dejar propina. Aunque recibieras un excelente servicio, no era algo obligatorio, ¿verdad? Mientras que aquí, aunque recibas un servicio terrible, prácticamente es obligatorio dejar aunque sea el mínimo. Y por lo que tengo entendido en los países de Europa, en muchos países de Europa es exactamente igual, o sea, igual que en Latinoamérica, la propina es una sugerencia y no una obligación. El estándar de porcentaje de propina en Canadá va de la siguiente manera. El 15% de lo que consumes en el restaurante es considerado lo mínimo que debes dejar como propina a tu mesero, para que no sea una falta de respeto hacia el trabajo del mesero y hacia él personalmente, ¿no? Luego, del 18 al 20% en Quebec es considerado como un estándar aceptable de que, ok, estuvo bien, fue un servicio normal, estándar, no fue wow, fue ok. Y ya puedes dejar más del 20% de propina cuando el servicio fue excelente. Por ejemplo, si tú pagas una cuenta y te costó $50, pues de esos $50 deberías dejar de $7.50 a $10 como mínimo como propina. O sea que tu salidita que pensabas que ibas a ir al restaurante a gastar solo unos $20, o sea, no, amigos, no es así. Cuando vas a pagar con tu tarjetita, normalmente la terminal de pago que te presenta el mesero, donde puedes solo poner tu tarjeta de crédito, ya te da las opciones automáticamente de 15%, 18%, 20%, y si tú quieres modificar para dejar más o menos porcentaje. Aunque como les digo, si dejas menos es como que cuando hay grupos grandes, normalmente la propina ya la van a incluir directamente al final de tu cuenta. O sea, ni siquiera te van a dar la opción de quieres dejar 15%, quieres dejar, o sea, no, de una vez te incluyen la propina ahí. Y ya queda a tu discreción si todavía quieres dejar aún más de propina cuando son grupos grandes, ¿ok? Me refiero a que vas a un restaurante y reservan y son más de 8 o más de 6. Amix, sí, aquí hay un dicho muy, muy común que lo dicen muchas personas y es, si no tienes dinero para pagar propina,
no salgas a comer a un restaurante. Literal, dicho y hecho. Y la verdad es que yo como inmigrante, como persona que viene de Latinoamérica, donde la propina siempre fue una opción, una sugerencia, al principio sí lo miraba muy mal. Bueno, creo que todavía, o sea, no es algo con lo que yo empatice con esa cultura. Entiendo que los meseros hacen menos dinero a la hora y que su salario es muy fluctuante y también depende de los clientes que tengan y, bueno, todo lo que ya les expliqué. Pero es algo que la verdad a mí sí me choqueó. Yo así como que, ¿cómo así de que yo, digamos, me meto al sitio web del restaurante, veo cuánto valen los platos? A eso tengan en cuenta que todavía hay que agregarle los impuestos, o sea, porque es el 15% de más de impuestos sobre todo lo que consumes. Y luego todavía debo agregarle otro 15% o 18% más de propina. O sea que digamos que en una cena ganas $100, pues agrégale $15 más por los taxes, los impuestos, entonces $115. Y a eso todavía agrégale mínimo 15% más por el servicio que te dieron, o sea, por la propina. O sea, serían otros $15, digamos, dejando 15%. Ya una factura, una cuenta que eran solo $100 se vuelven $130. O sea, ya va subiendo. Entonces aquí sí te van a decir como, si no tienes dinero para pagar la propina, no salgas a comer a un restaurante o ve a comer a un restaurante fast food. Eso es algo importante que también tengo que explicarles, porque no es lo mismo ir a comer a un restaurante fast food que ir a comer a un restaurante con servicio a las mesas. Justo tengo una amiga que acaba de venir no hace muchos años aquí a Canadá y ella no entendía muy bien esa cultura y yo se la tuve que explicar. Porque me recuerdo que una vez la vi dejando como 18% de propina en un Starbucks. Y yo así como que, ¿pero por qué dejas tanta propina? Y ella me dijo, pero no me habías explicado que en los restaurantes se pagaba el 15%, nada. Y entonces ahí fue cuando le tuve que explicar. Hay una diferencia entre un restaurante donde tú llegas, te sientas, más bien te sientan, te dicen dónde, luego llega un mesero, te lleva agua, te lleva los platos, recibe tu orden, te trae más cosas si necesitas, servilletas, lo que sea, y luego te llega a cobrar a la mesa. Eso se llama, este concepto de restaurante se le llama servicio a la mesa, ¿no? Service au table en francés. Entonces, si es un restaurante service au table, con servicio a las mesas, es ahí donde la propina es prácticamente una obligación. Tienes que dejar mínimo el 15%. Ahora, si vas a un restaurante como Starbucks, como McDonald's, como Tim Hortons, como, bueno, no sé, imagínate un casse-croûte que le dicen aquí en francés, que son restaurantitos donde solo entras, hay un mostrador, una caja, tú pides, te quedas ahí mismo te dan tu orden, nadie te lo va a servir a tu mesa, nadie recoge tus platos, o sea, tú mismo tiras después los platos o los llevas de regreso a donde se tengan que poner. Pues ese tipo de restaurantes, que es servicio comptoir, servicio en el mostrador, ahí no requieres dejar una propina. Obviamente la propina siempre es bien vista, siempre es aceptada. Si quieres dejar propina, sí la puedes dejar, pero no es una obligación. No es como cuando estás recibiendo un servicio en la mesa. Y bueno, si yo me refiero a mi primer trabajo de Tim Hortons, que si quieren ir a ver, creo que ya les hablé un poco de eso, pero si quieren ir a ver ese video donde cuento un poco más mi experiencia en el Tim Hortons, se los dejo aquí y también aquí abajito en la descripción. Cuando yo trabajaba en Tim Hortons, que es considerado un restaurante de comida rápida, donde no hay servicio a las mesas, pues sí nos dejaban propina y era altamente apreciado, gracias a todos, pero en el tiempo en el que yo trabajaba todavía se manejaba mucho el dinero en efectivo, entonces toda la gente cargaba dólares, monedas y así, billetes, y lo que hacían era de que, digamos, se pedían un café y si el café costaba $1.50, y entonces ellos nos daban $2 y decían quédate con el resto. Entonces nosotros nos quedábamos con 50 centavos y así por cada orden y así era como lográbamos acumular ya como una cifra más significativa de dinero de propinas. Pero si digamos que alguien no te dejaba propina después de pedirse un café o lo que sea, pues no era mal visto, era como que ok, siguiente. Porque, como les digo, es un servicio de comida rápida, el servicio va rápido, tú me pides tu orden, te la preparo, chao, bye, te fuiste, o sea, normalmente así funciona. Entonces sí es importante para que se ahorren sus centavitos de que sepan que si ustedes van a un Starbucks o a cualquier restaurante donde el servicio sea en el mostrador, puedes dejar propina, pero no es necesario. Y si quieres dejar propina, tampoco es necesario que dejes el 15% mínimo. O sea, puedes dejar $1, $2, 50 centavos, o sea, de verdad, lo que tú quieras. Y si no quieres, no pasa nada, no es mal visto. Ahora, mix, si vas a un restaurante, tienes servicio a la mesa,
o sea, tienes un mesero que te está atendiendo, que te sirve los platos y todo lo que ya expliqué, amigo, ahí sí tienes que dejar plata. O sea, 15% mínimo. Ahí sí que mínimo. Y yo sé que suena loco, amigas. Yo sé, yo soy latinoamericana. Yo crecí en un lugar donde valía madres. O sea, tú no dejabas nada. Pero así es como funciona aquí. Y la verdad es que creo que eso es parte de la inmigración, parte del proceso de adaptación a un nuevo país donde nada funciona como funcionaba de donde tú vienes, ¿no? Entonces sí, tienes que como que aceptarlo. O sea, de verdad es algo que a mí me caía muy mal, y más antes cuando era una estudiante pobre con un trabajo a tiempo parcial donde apenas me alcanzaba para sobrevivir. Era como demasiado frustrante tener como poquito dinero, que yo decía, bueno, voy a ir a cenar con mis amigas a un restaurante, pero saber de que me iba a salir aún más caro porque tenía que pagar propina. Pero, ¿qué les puedo decir? Así funciona aquí. Aparte de los restaurantes, les puedo decir de que también hay otros servicios de donde se espera que reciban propina. En los bares, si vas a un club nocturno, si estás en un bar y pides un trago, se espera que dejes también el 15% de cada trago, por lo menos $1 o $2 por cada bebida que pides. Si pides un taxi o si pides un Uber, también es altamente recomendable dejar propina del 10 al 15%. O lo que tú consideres pertinente. Si vas a una peluquería, a una barbería para los hombres, si vas a un salón de belleza y te haces servicios de belleza, también se espera una propina. Siempre se habla del 15% mínimo, pero honestamente no todo el mundo da el 15%. Depende de qué te hayas hecho, depende de cuánto te sale finalmente la cuenta cuando ya vas a pagar, pero sí, normalmente das del 10 al 15% de propina cuando haces un servicio de belleza. Los servicios de entrega de comida, todo lo que es así, que tú pides que te vengan a dejar la comida, pues se espera de que dejes una propina a el repartidor. Y por último, en los hoteles, si te vienes a quedar aquí, también se espera propina para el maletero, de $2 a $5 por maleta cuando te ayudan ellos a llevarlo todo al hotel. Y también, pues, si puedes dejarle propina a las personas de limpieza, más o menos $5 por día. Bueno, amigos, recordarles que, como ya les expliqué, la propina no es algo obligatorio por la ley, pero sí es prácticamente obligatorio socialmente. Y ya sé que me van a decir, o sea, sí, amigos, yo sé, o sea, van a haber personas aquí que digan, a mí me vale madres que me vean mal, yo igual no voy a dejar propina. O sea, estás en tu derecho, la ley no te va a decir nada, pero que sepas que sí serás juzgado. Y de todos modos, si no te importa, bueno, está bien, que no te importe. Yo solo estoy aquí diciéndote cómo funcionan las cosas socialmente. O sea, si quieres, escucha mi consejo, y si no, pues está bien también, es cosa tuya. Yo solo te explico cómo funcionan las cosas aquí. Y también tener en mente de que solo porque tú no estés de acuerdo con esta práctica no quiere decir que el mundo se va a adaptar a ti. Y así es aquí. Así que ya sabes, si vienes a vivir o a viajar aquí a Quebec, que tengas en cuenta de que las propinas forman parte de la vida cotidiana. Así te evitarás momentos incómodos y pues también obviamente estarás apoyando a las personas que trabajan en estos servicios. Creo que eso es algo que debemos mantener en mente al final del día. O sea, la persona que va a recibir esa propina es la persona que te está sirviendo. Entonces creo que eso es algo que me ha ayudado como a sobrellevar esta frustración sobre las propinas en Quebec. Es decir, bueno, por lo menos estoy contribuyendo a que la persona que me está sirviendo, que está sirviéndome mi comida, trayéndome mis platos y todo, esta persona por lo menos va a tener suficiente para vivir este mes. Ahora quiero que me cuentes cómo funcionan las propinas en tu país. ¿Es diferente que aquí? ¿Se parece a mi experiencia en mi país? Cuéntame, quiero saber cómo funciona en tu país. Y así llegamos al final de este videito. Muchas gracias por haberse quedado, amigos. Los quiero mucho. Ya casi llegamos a 600 suscriptores. ¡Qué alegría! Vamos a estar ahí y constantes. Entonces, muchas gracias por quedarse aquí. Les recuerdo que se suscriban también, que me dejen comentarios, que le den like, que, saben, si se quedaron hasta el final, déjenme un corazoncito rosado. Vamos a hacer corazoncito rosado. Los quiero mucho, de verdad. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de seguirme también en mis cuentas personales de las otras redes sociales. Los veo por ahí. Les mando un abrazo, un besito y gracias por ver. Chao.